La industria asturiana representa el 21,5% del PIB, por encima de la media nacional, que se sitúa en el 16% del Producto Interior Bruto y que pierde peso con respecto al año 2000, en concreto cerca de 3 puntos. No obstante, en Asturias la trayectoria es similar a la experimentada en la economía nacional, crece también a ritmo inferior. Son datos del último barómetro industrial elaborado por el Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial y el Consejo General de Economistas, un informe que recuerda también que España es el quinto país de la Unión Europea en cuanto a volumen de facturación en el sector industrial y que en este sentido Asturias destaca por el peso del sector metalúrgico, que genera el 34% del total de la producción, seguido de la industria de la alimentación. En términos de empleo, la tasa asturiana se sitúa en el 14%, similar también a la media nacional. Son cifras en las que nos vamos a detener en los próximos minutos con José Antonio Galdón, que es el presidente del Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial de España. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Recogen ustedes esa comparativa general en un marco temporal de casi 2 décadas con respecto al año 2000, datos extraídos de la estadística de la contabilidad nacional del INE que contrastan además pues, con la percepción que hacen los economistas sobre el sector en particular y sobre el devenir de la economía en general. Le pido en primer lugar una radiografía, digamos que una foto fija del sector en Asturias dentro del marco general de la industria nacional. ¿Qué estado de salud presenta, considerando además ese contexto global que afecta obviamente a todas las autonomías, con noticias que afectan al conjunto de la economía? Bueno, yo creo que Asturias tiene un valor principal respecto al resto de comunidades autónomas, como es la tradición industrial, ¿no? Y eso es algo importante, porque al final no deja de ser la base, ¿no? de que haya una industria, un tejido industrial, ¿no? Y un tejido industrial productivo, haya el capital humano esté formado, esté preparado para poder soportar esa industria. Y lo que sí que es cierto, bueno, que también el tejido industrial dentro de Asturias también está muy basado en la gran industria, que suele ser también en este sentido más competitiva que la pequeña y mediana industria, como puede ser en otras regiones. En este sentido, hablamos de una tradición, de una trayectoria, pero obviamente en estos últimos tiempos, después de la crisis y también con otras cuestiones que están afectando últimamente a todos los sectores económicos, pero especialmente a la industria y en concreto a la metalurgia, como es el caso de Sí. aquí de Asturias, está en el punto de mira por esos riesgos de deslocalización, por paradas y regulaciones de empleo en el caso de ArcelorMittal, proceso de venta también reciente de esa antigua factoría de Alcoa en Avilés, a lo que se suma el recientemente anunciado cierre de Vesuvius. Digamos que podría estar en riesgo en esta coyuntura económica global la pervivencia del tejido industrial asturiano tal y como lo conocemos. Pues tal y como lo conocemos, no es que podría estar en riesgo, sino realmente está en riesgo, está en una situación de riesgo por esta inestabilidad, estas circunstancias que se están dando, y yo creo que lo que tenemos que ser todos conscientes es que lo más importante es que se implante el tejido industrial, y eso Asturias ya lo tiene. Ahora lo que hay que hacer es mantenerlo, y para mantener ese tejido industrial hacen falta adoptar una serie de medidas que vayan encaminadas a que esa industria, ese tejido industrial que ya está instalado, siga siendo competitivo o sea cada vez más competitivo. Por tanto, hay que incentivar lo que es la inversión en todo ese tipo de industrias. No podemos permitirnos, y eso es un problema muy grave que además está ocurriendo en toda Europa, la deslocalización de nuestras Sí. industrias. La industria ha sido la base, en este caso, de una economía estable, de una sociedad estable, y es precisamente de la que, vamos, de la imagen de Europa. Europa nace a través de la segunda revolución industrial y es lo que todo ese tejido industrial es la que ha hecho que prosperen el resto de sectores. El terciario, por ejemplo, o sea que el sector terciario vive del sector primario. Por tanto, tenemos que ser conscientes de la importancia que tiene Sí. el que mantengamos ese sector industrial. En ese catálogo de medidas que se reclaman desde varios agentes precisamente para promover la pervivencia, el futuro del sector de la industria, no nos queda otra que hablar del precio de la energía, de la que dependen Sí. además grandes multinacionales del sector, como las que se asientan aquí en Asturias. Llevan años advirtiendo, también amenazando con trasladar la producción a otros territorios si no se les aplican más descuentos, más ventajas en términos energéticos. Está pendiente de aprobación, todavía lo recordábamos esta semana por palabras recientes de la ministra de Industria en funciones, de ese denominado Estatuto de la Industria Electrointensiva. No ha podido recibir luz verde por estar el Gobierno en funciones. ¿Cree que es un marco normativo esencial en estos momentos precisamente para garantizar el futuro de nuestra gran industria?
Por supuesto, todo lo que sea, en este caso, permitir que la industria sea competitiva, y en este caso, cuando todo lo que es la parte de la industria electrointensiva, en este caso, es una materia prima más de la propia industria, tenemos que ser conscientes de que tenemos que fijar un precio que sea estable y que sea competitivo, pero a Ujú. su vez también tenemos que exigir que se invierta, que se siga invirtiendo en innovación y en desarrollo del producto. Lo que no podemos hacer es, como por así decirlo, regalar, o sea, Claro. decir a las empresas, toma, te lo damos todo hecho, ¿no? Hay que pedirles Y también no un exigir nada a compromiso. cambio, claro. Claro, hay que pedir un compromiso de Ujú. que, además de que nosotros vamos a poner las bases como país, vamos a invertir precisamente en que tengamos esa energía más barata, tenemos que tener también un marco estable, sólido, un pacto de Estado, ¿no? No solo que potencie el sector industrial, sino que también incluya medidas dentro del ámbito del sector energético. Ujú. Necesitamos esa estabilidad para que las inversiones no solo vengan, sino que luego posteriormente se mantengan. Y una vez que estén aquí, también hay que ser autoexigentes, porque es que si no, en la industria tal y como está concebida hoy en día, es el sector que más rápido tiene que innovar y que más rápido se tiene que adaptar a las necesidades de la sociedad. Por eso, en ese sentido, si dejamos de invertir, al final pueden ocurrir casos como los que están Ujú. ocurriendo, que al final esa industria, pues bueno, lleva mucho tiempo implantada, pero puede dejar de Puede ser quedarse obsoleta competitiva, si no claro, se... Exacto. claro, puede quedarse obsoleta, no puede ser competitiva y por tanto, pues tienen que, al final todo esto es capital, como por así decirlo, y además es capital privado y cada uno pues con su dinero hace lo que quiere. Claro, pero al final es una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Porque si no, si los propios, si las propias empresas no invierten en sus factorías, no las hacen Eso, competitivas, al final están justificando en el corto o medio plazo su propio cierre. efectivamente, por eso digo, hay que ser también exigente, o sea, hay que dar, pero también exigir. No sé si me explico, Ujú. hay que crear todo un marco que sea mucho más estable, que tenga continuidad en el tiempo, pero a su vez que sea con un grado de exigencia Ujú. que permita que esa industria pues pueda seguir creciendo y evolucionando y generando empleo, o sea, que al final es lo que todos necesitamos. Ya que mencionaba antes brevemente esa propuesta de pacto de Estado, de hecho la proponían ustedes esta semana en la presentación de ese documento que estamos abordando, la necesidad de la puesta en marcha de este marco transversal para la industria. Entre otros aspectos, reclaman que se incluya el fomento de una cultura industrial en el sistema educativo porque han detectado, por ejemplo, que han disminuido las matriculaciones en ingenierías cuando tradicionalmente pues, eran de las ramas con mayor demanda. ¿Qué cree que responde ese cambio de tendencia? Pues no sé si la sociedad se está haciendo en este sentido más cómoda, ¿no? Porque son titulaciones a lo mejor que pueden ser más exigentes en un Ujú. momento determinado, que no sé, nos estamos terciarizando mucho en ese sentido. Parece que la cultura del sector terciario parece que nos está empapando a todos y es un grave problema el que no tengamos esos profesionales cualificados para poner en marcha todo ese tejido industrial y que a su vez también permita a otros trabajadores, ¿no? que sigan formándose y preparándose, que tengan esa iniciativa, que puedan tener esa iniciativa industrial, porque cuando una empresa se va a instalar en un país, una de las cuestiones principales que mira, aparte que pueda incluir el suelo, las infraestructuras, Ujú. también se fija mucho en el capital humano, porque es una base importantísima para que una industria pueda desarrollarse. Y si perdemos este tipo de vocaciones, puede ser que también perdamos este tipo también de inversiones en, en el sector industrial, Claro. dentro del sector industrial. En el capítulo de desafíos recuerdan ustedes también que la Comisión Europea ha fijado como objetivo ya para 2020, es decir, para el año que viene, que la industria alcance el 20% del Producto Interior Bruto. Asturias, decíamos, de momento cumple, no así el conjunto del sector en España. Por lo tanto, ¿con qué perspectiva se afronta a su juicio ese reto, digamos, con el corto medio plazo? En el corto medio plazo ya prácticamente es imposible, ¿no? Que en Ujú. el año 2020 vayamos a alcanzar el 20%, lo que sí que no tenemos que caer en el desánimo, ¿no? Y en el desaliento, y tenemos que seguir apostando por mejorar y ampliar el sector industrial. Al final, el marcarse un objetivo suele ser en un momento determinado puede darte un poco de ánimo, ¿no? Ujú. Para llegar a conseguirlo, pero yo creo que hay que olvidarse un poco también de la fecha
de la cifra prácticamente, y tenemos que centrarnos en ir mejorando poco a poco el sector industrial, y al final yo creo que los resultados como tal no es que llegarán, sino que se irán Ujú. viendo en la evolución de la propia sociedad. Le pido una reflexión porque precisamente en muchas ocasiones y sobre todo cuando hablamos de sectores económicos siempre nos ponemos esos objetivos que son al final calendarios, ¿no? Que vienen impuestos Sí. en parte por la Unión Europea, por Bruselas. ¿Tiene la sensación de que en muchas ocasiones al fijarse esos calendarios, que al final pues son plazos que deben cumplirse porque son compromisos que se adquieren, se pierde un poco la perspectiva y se pierde tiempo en el debate previo y no tanto en la puesta en marcha de ideas y de iniciativas que realmente sirvan para cumplir esos objetivos? En definitiva, no sé, yo creo que tenemos que verlo. Puede ser que sea exactamente como bien dices, ¿no? Pero que lo que sí que tenemos que ponernos es un poco un horizonte, ¿no? Ujú. Como por así decirlo, un punto en el horizonte, que por lo menos sepamos hacia dónde tenemos que dirigirnos, ¿no? Porque de eso se trata cuando vamos a hacer, o cuando hablamos de un pacto de Estado, o cuando hablamos de algo, unas políticas que tengan continuidad en el tiempo, se tienen que marcar dentro de, ya no digo de un horizonte temporal, sino Claro. por lo menos de un horizonte, ¿no? Que tengamos una guía donde la brújula nos diga, tenemos que ir hacia el norte, ¿no? Pues tenemos que ir hacia el sur, o tenemos que ir hacia esa dirección. Pues tenemos que ir caminando hacia esa dirección. El ritmo, la verdad es que se irá marcando conforme seamos capaces de nosotros ponerlo en marcha, pero lo importante, como digo, es Ujú. definir la estrategia, no tanto el tiempo en conseguirlo. Se me ocurre un símil y no sé si usted estaría de acuerdo, recordado precisamente tiempos escolares, aquello de la evaluación continua y no tanto ir a la reválida, ¿no? Sí, efectivamente. Sí, sí, Pues sí que podría ser, sí. Pues nos quedamos con esas últimas reflexiones. José Antonio Galdón, presidente del Consejo General de la Ingeniería Técnica e Industrial de España. Muchísimas gracias por atender la llamada de la Radio Pública Asturiana. Ha sido un placer. Muy buenos días. Muy buenos días y muchísimas gracias a vosotros.